la causa AMIA. Yo si tú tienes un muy buen libro sobre la causa AMIA... Sí, pero si vos agarrás la historia real y la comparás con la versión oficial y la historia que va a quedar seguramente en la historia argentina, no va a ser la mía, va a ser la otra, seguramente, pues decís, ¿cuántas veces pasó esto? ¿Cuántas veces pasó en la historia argentina y en la historia de la humanidad la diferencia entre el relato que nos venden y que tenemos que aceptar como bueno y lo que realmente pasó? ¿No? Es decir, ¿y por qué puede perdurar el otro? ¿Cómo es que qué nos pasa que perdure el otro? Bueno, para mí es inexplicable eso. Yo no encontré una solución y no sé si el mundo es mejor o peor por eso, ¿entendés? Tampoco sé. No se sabe. No sé nada de eso. No entiendo vos, nada. Ana María, que me sabe de la memoria, de la construcción de la memoria, ¿no? Para hablar más o menos en la misma dirección, estaba pensando en una situación a la que yo tuve acceso porque escribí una nota también para una revista que se llamaba Delitos y Castigos, que fue la muerte de la mujer de Monzón. Sí. Que en ese momento lo que salía en los diarios y lo que de alguna manera quedó era que ella se había tirado o él la había tirado por el balcón y parecía que había mucha confusión y no se entendía, era un tema muy confuso y como que había desaparecido un músculo de la primera autopsia y no sé qué y no sé cuánto. Pero yo leí las autopsias eran clarísimas, no había ninguna duda. Claro, la estranguló, pero había sangre en los alveolos pulmonares, no había pero ninguna duda de que murió ahorcada por asfixia. Bueno, la tiró después, unos dicen que la tiró después, otros dicen que ella estaba del otro lado del balcón agarrándose de la baranda. Es posible. Yo creo que fue muy sensato en ese caso el tribunal diciendo, bueno, este tema, lo mismo que el tema de las manchas de sangre que había por ahí, nos da igual, porque está absolutamente probado por las autopsias que murió estrangulada. Entonces... Ahora, a mí me parece que tanto en la ficción como en los hechos reales siempre es mucho más fácil hablar, describir lo cruel que lo amoroso. Un personaje lleno de crueldad es mucho más fácil o es más leíble o la gente lo recuerda mucho más que un personaje que es bueno, que es amoroso, que tiene una historia linda. Bueno, la bondad como la felicidad no es narrativa. Así es. Sí. Y sirve aparte, para la poesía, puede ser lírica, fantástico. pero no es narrativa. Para la poesía, qué bueno. Claro, hay mucho más escrito sobre Caín que sobre Abel. Sí, por supuesto. Porque Abel es un personaje que no le interesa a nadie. Es bueno, brilla la luz, la santidad, el espíritu, y ahí terminó. Sí, Caín, bueno, es la Caín, misma en historia cambio, de por qué uno tiene ganas de leer el infierno del Dante y se aburre muchísimo o sea, con el paraíso. Iba a poner ese ejemplo. El paraíso es la única parte opiante de la Divina Comedia, digamos, ¿no? Cuando él ve el espíritu, queda iluminado, y es probablemente porque se acaba el lenguaje. Porque vos decías recién, yo te escuché, y muy interesante, que la memoria está hecha de lenguaje, ¿no? La memoria está hecha de palabras, dijiste, de lenguaje. Y entonces, cuando cesa el lenguaje, ¿no? Es como que nos aburrimos, qué sé yo, somos lenguaje, ¿no? Sí, por supuesto. Además, Dante se ve en el drama de tener que relatar una felicidad que nada tenga que ver con el cuerpo. Así es. No es como la felicidad, digamos, del paraíso material, islámico, claro, que es mucho más tangible. Las huríes y todo lo demás. Las huríes y bueno, en fin, ahora estaba leyendo que los guerreros heroicos, los vikingos, por ejemplo, iban al Valhalla, donde iban al salón de banquetes y se quedaban ahí hasta el fin de los tiempos. Y ahí comían y tomaban y bueno, la pasaban bomba. Pero es difícil describir una felicidad que nada tenga que ver que no tenga ninguna relación con el cuerpo, con lo físico. Y hay otro tema complicadísimo en el paraíso de la Divina Comedia, que es el hecho de que haya jerarquías en esa felicidad. Esto es una cosa increíble. Haya jerarquías. Y nadie esté celoso y todo el mundo se la banque sin envidia. Y aparte, viste que él llega con Virgilio, que es la razón, y ahí lo abandona y lo cambia por Bernardo de Claraval, ¿no? Que es el espíritu. No me acordaba de bueno, eso. Ahí cambia de socio, porque el socio racional ya no le sirve más en el paraíso, porque ya no sirve más ni el lenguaje ni la razón. Re interesante. Estamos hablando mucho y estamos diciendo mucho la palabra lenguaje. ¿Cómo ustedes se sienten ahora en estos momentos donde el lenguaje cada vez se desvirtúa más?
donde entre reggaetones y otras hierbas musicales, donde también incluso las redes sociales desvirtúan la palabra, ahora todo se minimiza. Yo no veo que la palabra se desvirtúe en absoluto, ¿No? al contrario, estamos como nunca en el reino de la palabra, cada vez adquiere más y más y más importancia. Y cada vez juega un papel más importante, cada vez la gente escribe más. Mucha gente que hoy escribe y antes no escribía, digamos, porque las cartas de correo, la vieja correspondencia había desaparecido. No existe, sí, ahora existe reducido en el sistema de internet, pero multiplicado ahora, también. Sí, y ahora la gente escribe en Facebook y escribe en Pero WhatsApp. una cosa es escribir por escribir y otra cosa es la belleza del lenguaje o el lenguaje como el lenguaje. Bueno, para eso está la literatura, la poesía, lo que sea, igual que siempre. Pero tú estás de acuerdo con todo esto de abreviación de palabras, de cambio de palabras, de nuevas palabras. Por supuesto, son códigos. Eso no cambia. Lo que sí me parece que hay más prestigio de la palabra que de los hechos. Vos fíjate que en los últimos años hemos vivido y todavía, no es que cambió demasiado, no importa si lo que hiciste, lo hiciste. Yo me acuerdo de una discusión con Horacio González, donde después de llevar la situación, yo decía, bueno, pero ellos dicen que van a hacer esto y al final no lo hacen, pero por lo menos pusieron el tema arriba de la mesa, es decir, que terminan siendo casi religiosos, donde lo que importa es lo que se dice, bueno, puede o no estar correlacionado con los hechos. Cuando encontramos la historia de Berbisky, en la Biblioteca Nacional estaban los elementos contundentes que demostraban que él había cobrado dinero de los militares. Yo lo llamo Horacio González y digo, Horacio, espero que cuides esto, que eso no desaparezca, porque eso es una prueba contundente. Por suerte encontramos en otros lados más. Pero eso habían ingresado ese papel a la biblioteca en el año 79, por lo tanto no había ninguna operación en contra de Berbisky, sino que eso entró ahí y se guardó ahí. Y digo, espero que no se pierda. Y dice, no, eso no se va a perder, quédate tranquilo. Y digo, y ahí te das cuenta, dice, bueno, está bien, dice, eso es cierto, pero la interpretación que vos haces no es la que yo hago. Correcto, bueno. Y ahí decía que el señor había cobrado plata. Bueno, ¿Qué interpretación había que hacer? Es como la posmodernidad y la posverdad, ¿no? O sea, yo creo que la terminación digamos, de la terminación de la modernidad y del mundo de la ilustración y de todo eso, y el ingreso en el mundo de la posmodernidad, también arranca una especie de crisis de la verdad, ¿no? Y con lo que vos decís de sustitución de la verdad por la palabra y de los hechos por la palabra, ¿no? Esta discusión, por ejemplo, de los 30.000 desaparecidos y los 8.000 desaparecidos. Alguien podría decir son muchos más que 8.000, pero no poner una cifra simbólica. ¿Qué es una cifra simbólica? La cifra simbólica fue en un momento donde ellos estaban buscando ayuda para ONGs vinculadas a temas de derechos humanos en Holanda específicamente. Eso era un requisito. No, entonces cuando se dieron cuenta que con 5.000 no accedían a cierto tipo de... Entonces ahí fue que la Braña inventó lo de los 30.000, que fue apoyado después por un sector de los montoneros que estaban en el exilio, y se aceptó los 30.000 porque era la cifra que con lo cual, como igual no se podía demostrar si eran 5.000, 7.000, 8.000, en ese momento no se podía demostrar nada, porque no dejaban entrar a nadie a revisar qué había pasado. Hoy tampoco se puede demostrar nada. Tampoco. No importa, pero eso fue el origen. Pero lo que yo digo es que pero sí se puede demostrar que hay 8.000 y pico por nombre y apellido. El resto es un horror. Se sabe que esos sin duda desaparecieron, claro, y no se sabe cuántos más. Claro. Seguro que tiene que haber sido más. Por eso, pero tiene que haber sido más. No tienen me parece que no hay ningún daño en el hecho de que haya una cifra simbólica, como hay una cifra simbólica de 1 millón de armenios, o hay una cifra simbólica de 6 millones. Pero tampoco está haciendo, pero tampoco hace daño el tipo que trata de saber cuántos son exactamente. Claro. Y bueno, creo que esto es un tema que hay que seguir. Porque el daño sería que niegue que existió el genocidio. El daño sería que el tipo niegue que esto pasó. Ahora, si el tipo dice, en vez de ser 30.000, son 28.235, porque yo encontré tal cosa, bueno, está perfecto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso es más malo el tipo que mató 30.000 que mató 27.000? Bueno, estamos llegando a un tema muy bueno. Cuando termine el programa, yo creo que podemos continuarlo en otro. Aquí también pasa qué es la verdad, qué es la mentira, y el lenguaje. Hoy ha sido un día de los escritores, donde hemos hablado con dos escritores que son... De la escritora. Era una escritora. Sí, no, pero también y el bueno, Claribel también es escritora y tiene publicados libros de ficción y novelas. Sí. Entonces, de dos escritoras. Y dos escritores, porque todo el que escribe, para no decir otra cosa. Bueno, nos ha encantado tenerlo con nosotros hoy. Esperamos que vuelvan. Que sigamos con los mismos temas en los que no estamos de acuerdo todos, así que ha sido, me parece que polentoso, dicen acá. Es una palabra que hace poco conozco desde acá y me encanta eso de polentoso. Polentosos escritores, polentosos periodistas y
muy buenos conversadores. Que eso es algo importante en estos momentos, aunque ustedes digan que la palabra cambia. Yo soy de las que pienso que no se habla como antes, bueno, claro que no se habla como antes, pero no tan bien como antes. En fin, es la vida que pasa. Este es Bellas Artes y nos volvemos a ver el martes. Julio. Que viene. Bueno. Muchas gracias por invitarme. No, muchas Gracias, gracias, Julián. Miguel, muchas gracias. Un placer.